Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible gracias a ustedes. El equipo político del expresidente Leonel Fernández dio una rueda de prensa convocada de emergencia ayer a las 3 de la tarde en la sede de su fundación. La rueda de prensa era para denunciar que se iniciaría una campaña sucia en contra de las aspiraciones de Fernández, algo así como lo que se hizo el danilismo en el año 2014 cuando trajo al país a Quirino Ernesto Paulino Castillo para hablar de sus relaciones con Fernández. Cuando uno ve ese equipo de campaña de Leonel integrado por personas no tan bien recordadas en el pasado reciente de la vida dominicana, uno se pregunta, ¿qué más se puede decir de Leonel Fernández? Que fue el presidente al que se le extraviaron los 130 millones de dólares de la Sunlan, que fue el presidente que permitió que Felipe Bautista se auto-otorgara contratos por 700 millones de dólares, que fue el presidente que permitió el peaje sombra, que fue el presidente que otorgó el monopolio del asfalto a una persona con la que tenía relaciones personales. Es difícil encontrar cosas nuevas que decir de Leonel Fernández, pero bueno, parece, por lo menos, que aún con ese equipo cansado, Fernández está dispuesto a echarle el pleito al aparato reeleccionista de Danilo Medina. Muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas por estar ahí. Muchísimas gracias por compartir esta transmisión desde temprano. Vamos rápidamente a decirle cuáles son las condiciones del tiempo en la República Dominicana. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que un sistema frontal va a provocar lluvias y una elevación de las temperaturas en relación a lo que tuvimos el fin de semana. La costa norte 21 Nagua, 19 Puerto Plata, 23 Montecristi, el este 21 San Pedro Atomayor, El Ceibo 22 Higüey, 23 La Romana, el Cibao Central 19 Bonao, 21 La Vega, 22 Santiago, 20 toda la línea noroeste, Santo Domingo está en 23, San Cristóbal y San Juan en 19, 18 Azua, 22 Baní, los valles intramontanos, 15 para Hondo Valle, 14 para Constanza, 8 para Sabana Kelly. Valle Nuevo está en 8 con una sensación térmica de 6. Debo decirle que Valle Nuevo tuvo temperatura bajo cero anteayer. Miren el tweet de Jean Suriel, donde se ve cómo se congeló el rocío encima de Valle Nuevo, de esos privilegios que tenemos de vivir en esta isla, que es un continente en miniatura, porque usted tiene desde esas temperaturas en Valle Nuevo en esta época del año, hasta la condición de bosque seco desértico, que prima sobre todo en la región suroeste del país y en algunos lugares de la línea noroeste. Vamos al resumen de las informaciones. Claro está que la primera es la denuncia del leonelismo y la inmediata reacción del señor JJ Rendón, que es la persona a quien el equipo de prensa de Leonel le atribuye que va a ser quien va a liderar la campaña sucia. Ayer se anunció el lanzamiento de un grupo de jóvenes para activar en política que se llama Bien Común. El Ministerio Público anuncia el apresamiento de un colombiano que considera líder de una red de narcotráfico. Hay que dar una buena noticia, porque entre SET y SET hay que dar una buena noticia. Fue anunciado el Premio Nacional de Literatura a favor del profesor Manuel Matos Moquete, escritor, ensayista, una persona que ha aportado mucho a las letras dominicanas. Hipólito recibió el apoyo de Gianilda Vázquez. Baja la producción lechera por la sequía en la línea noroeste y en otros lugares del sur. Se registró un tornado anoche en la ciudad de La Habana. Todavía no hay un balance de daños, pero parece que muchos.
Y la crisis venezolana sigue viento en popa con nuevos ingredientes. Esta vez el señor Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela, convoca a una manifestación el próximo miércoles. Yo decía el fin de semana, la verdad que estaba casi hastiada de todo lo que está saliendo sin fundamento en las redes sociales, porque ahora hay una cantidad de venezolólogos, debe ser, escribiendo esto y lo otro de Venezuela. Y la situación es muy difícil, pero para quien es más difícil es para quienes están en Venezuela viviendo en medio de eso. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. De nuevo, muchas gracias por darle a like y por compartir lo que es Sin Maquillaje. Miren, la rueda de prensa de ayer del equipo de Leonel Fernández, obviamente que fue una reacción casi violenta del equipo de Fernández a lo que fuera. Yo digo una reacción violenta porque yo ayer estuve en el lanzamiento del movimiento de los jóvenes y cuando llegué a casa que me puse a ver unas cosas, vi un tuit de Yanessi Espinal, una colega del periódico El Caribe, que decía que el equipo de campaña de Leonel había convocado esa rueda de prensa. Yo pensé que se había acabado el mundo. Pero cuando uno ve que esa rueda de prensa en la que están personas harto conocidas del equipo de Leonel, uno dice, ¿qué puede haber de nuevo? ¿Qué es lo que se puede sumar a la retahíla de irregularidades y anomalías de los 12 años de gobierno de Leonel Fernández? Yo no sé, pero cuando ustedes ven la gente que está ahí, que uno lo puede buscar en los distintos periódicos para ver nada más la foto, usted dice, ¿qué es lo que puede decir de nuevo este team de gente que ya ocuparon posiciones? Todos los que están ahí fueron ministros y uno fue vicepresidente de la República. Es un equipo cansado, señores. O sea que no tiene nada que exhibir, más que sus lealtades a Leonel Fernández, cosa que es un derecho. Pero yo insisto, ¿qué nuevo se puede decir en contra de Leonel Fernández? A Leonel se le perdieron 130 millones de dólares de la Sunlam. Leonel fue el que permitió el peaje sombra. Leonel fue el que permitió que Félix Bautista hiciera lo que quisiera. Leonel fue el que le dio el monopolio del asfalto a Mustafa Bunabá. Uno coge el libro de participación ciudadana de la corrupción y a Leonel Fernández le toca la mitad. La mitad es de Leonel Fernández, de 20 años de corrupción. Entonces, ¿qué más se puede decir de Leonel Fernández? Yo creo que la noticia es fundamentalmente que Leonel Fernández en esta ocasión parece que piensa igual que yo, que ya no hay nada que decir nuevo de él y está dispuesto a pelear con el danilismo, que la otra vez no fue así. Ustedes se recuerdan que la otra vez Leonel dio un discurso hoy diciendo firme y al otro día firmó. Al otro día firmó. Entonces eso significa que obviamente el señor Fernández ahora anda en otra tesitura. Lo único que cuando uno ve ese team, uno ve a ese procurador que está en el expediente del desastre de la justicia diciendo que ese procurador iba a reunirse con los jueces para los negocios. Ahí está Bautas Rojas. Yo no sé si alguien lo recuerda como ministro de Salud, como ministro de Medio Ambiente o como la persona que mandaron a investigar las anomalías en el SEA, que todavía estamos esperando los resultados. O Franklin Almeida, el hombre de la Harley. O sea, es obvio que Leonel Fernández no tiene nada nuevo o a nadie nuevo a quien incorporar. Pero ya ustedes lo vieron que la noticia sí es
que el perínclito de Villajuana obviamente en esta ocasión va a pelear frente al danilismo, que tiene una situación difícil, porque por más que la gente diga que la reelección va, el clima político no pinta eso. El clima político no pinta eso. Eso no tiene nada que ver con lo que cuesta, con que tienen millones. No tiene nada que ver con eso. Es el clima político. Yo le dije a ustedes el jueves de la semana pasada que Danilo había entrado en ese momento en el que todo lo que hace, eso fue el jueves, todo lo que hace sale mal. Y después fue lo del morido, que no es nada, porque cualquiera se equivoca hablando. Yo a cada rato me equivoco hablando. El problema es que él es el presidente de la República, cuya insignia es la educación y la inversión en educación. Y si se supone que si usted invierte en educación y al propio tiempo usted no es capaz de articular un español correcto, la situación suya es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, ayer un grupo de jóvenes talentosísimos, mírenlos ahí, que han estado acompañando todas las luchas de este país en mucho tiempo, lanzó un movimiento que se llama Bien Común, que no es un partido político. Es un movimiento en el que ellos de alguna manera dicen, nosotros hemos estado acompañando el movimiento social y ahora vamos a participar en política y eso hay que saludarlo. Dice el profesor Mercedes, lo de los deportados. No, Danilo entró en un malvado. Danilo dijo primero lo de los deportados, después se le olvidó las promesas y después dijo lo de morido, todo en 10 días. En 10 días fue eso. Y por eso es que yo digo eso que estoy diciendo, que yo creo que él entró en un momento de descomposición de sus propuestas, de descomposición de lo que fuera. O sea, él entró en ese momento que tienen los políticos, en el que todo lo que hacen le molesta a la gente. Y la gente está a la casa de las pifias. Porque lo de morido, yo lo vi y la verdad es que CDN publicó el video, después lo vi con el llamado a la atención que hizo Remo Lacha, un abrazo a Remo, por cierto, y cuando usted ve eso, usted se da cuenta que lo que está pasando aquí es una cosa difícil, porque usted tiene que ya la gente está exasperado. Por cierto, aunque no es la hora de la décima, déjenme leer la décima que escribió Juan Tomás a propósito de morido. Dice Juan Tomás: siempre me había preguntado cómo era que el presidente podría ser tan influyente sin ser un hombre versado. ¿Cómo era que había logrado esa posición tan alta? Si en vez de él era Peralta quien asumía el compromiso, o de hacerle el caso omiso o responder cualquier falta. Y hoy todavía me pregunto cómo un truán de pacotilla controla una camarilla de pillos y vagabundos que quieren robarse el mundo nada más que atento a muela, si por lo visto ni escuela en su antiguo Arroyo Cano aprovechó aquel marrano que hoy nos lleva a la gabela. Aquella improvisación de culpar a deportados por los problemas de Estado que no encuentran solución constituye a la sazón algo más que un recoveco de lo que Geno Beñeco había dicho de su tesis, que ni con telequinesis pudo hacerle este muñeco. Aunque ahora sus acólitos quieren decir que es amnesia y no falta de magnesia lo que le equipara a Hipólito, pero ayer fue más que insólito con lo que salió el ungido, con la muerte del marido de la audaz Sonia Mateo, cuando dijo sin jadeo que Jaime se había morido.
Esa es la décima de hoy de Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás. Él escribió esa décima el pasado viernes a propósito de todo el show que se armó en las redes sociales con lo de Morido. Uno, la verdad es que cuando uno ve eso, lo único que puede hacer es reírse, porque uno no puede hacer otra cosa aquí en la República Dominicana más que reírse cuando uno ve ese tipo de cosas. Empezó la lluvia, así que no se equivocó la Oficina Nacional de Meteorología, que dijo que ese sistema frontal iba a provocar lluvias en gran parte del territorio nacional. Y son de la cosa de la República Dominicana, porque cuando uno ve esa neblina que hubo, esa escarcha, ese congelamiento con Valle Nuevo 3 grados bajo cero, uno se da cuenta del privilegio de vivir en esta parte de la Hispaniola, a pesar de que los políticos han tratado de robarse todo. O sea, este es un país que ha sobrevivido al afán de robarse todo que tienen los políticos dominicanos, muy especialmente quienes no han gobernado en los últimos años, porque a nosotros con lo que nos pasa con los políticos del PLD es que los PLDistas se vendieron como los más honestos y sucede que no hay nada que quede que ellos no hayan, no sé ni qué decir la palabra, la verdad es que no sé qué decir respecto a lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana con la corrupción. Ya aquí no hay nada que decir, ya aquí no hay novedad, pero bueno, ahí tenemos la lluvia que ojalá caiga en la línea noroeste, que es donde ya se anunció la baja de la producción lechera por falta de lluvia. Ustedes saben que toda esa parte alta que va después de Mao, desde Sabaneta hasta Dajabón, no hay irrigación y es una zona ganadera intensa. Lo mismo pasa en toda la costa de Villavasque, que es ese pedazo que va desde Puerto Plata hasta Montecristi, donde tampoco hay agua. Y es una situación difícil. Alguno de ustedes ha sido muy ácido con Yanilda Vázquez, que anunció ayer que se sumaba al equipo de campaña de Hipólito Mejía. Es obvio que la gente de Hipólito necesita refuerzo. Yo no sé si Yanilda es el refuerzo que necesita el grupo de Hipólito. Pero cuando una gente se va en política, en esta política tropical sin contenido de la República Dominicana, donde los políticos lo que tienen es aspiraciones, pero no propuestas. Cuando una gente se va de un sitio para otro, o yo no sé si Yanilda se fue o dónde estaba, pero se supone que cuando alguien sale de un grupo o se incorpora a un grupo, no va solo, que Yanilda debe tener cientos o miles de seguidores que se van a sumar a Hipólito Mejía. Hipólito, las encuestas le han dado dentro del PRM entre un 11 y un 13%. Si Yanilda le aporta aunque sea un 2%, eso suma. Que Yanilda aspiraba a todo, sí, aspiraba a todo, pero eso no es un pecado. Porque hay gente que ha aspirado a más cosas. Yo pienso a veces que con las mujeres la gente es un poco más dura en el análisis. Es obvio que Yanilda es una mujer que tiene interés en ocupar un puesto público, pero también debo decir que eso es un derecho. Yo personalmente, ustedes saben que yo estoy muy clara respecto a Hipólito Mejía. Yo creo que Hipólito no debe estar en política, que Hipólito debe respaldar a su hija Carolina. Si Hipólito se quiere engrandecer, tiene que decir: yo soy subalterno de mi hija, que es la secretaria general de ese partido, y que tiene la posibilidad de desarrollarse, pero no. Este es un país donde la gente no cede, no cree en el relevo, ni crea el relevo. Pero bueno, uno no tiene nada que hacer. Porque ¿qué uno va a hacer? Ahorita la gente ya estaba escribiendo en Twitter diciendo que
que Yanilda ha sido candidata a todo, pero como le digo, yo creo que ella tiene derecho a ser candidata y tiene derecho a proponerse, igual que lo tienen los muchachos que yo le dije, que yo los fui a respaldar. Ojalá, cuando usted ve esa cara de esos muchachos que lanzaron bien común ayer, mírenlo ahí, en todo lo bueno que ha pasado en República Dominicana en los últimos 5 o 6 años han estado esos muchachos fajados trabajando, de canto a canto. ¿Cómo es posible que los partidos no le den espacio a eso? Usted ve una cantidad de gente. Yo estuve en La Victoria hace 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y ya las calles de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, están llenas de vallas de gente que no ha pedido un turno en el Congreso, que no ha aportado nada, que no ha sumado a una discusión, que no ha sumado una idea. Este es el único país del mundo donde una gente se despierta, tiene un par de millones de pesos y dice, yo voy a ser diputado para hacer negocio, porque usted sabe que es para eso, que no es para otra cosa. Pero bueno, por eso insisto que este país es monte y culebra. De nuevo tengo que dar las gracias, antes de pasar a otro tema, a la gente que le aporta este espacio, porque el aporte de ustedes es significativo, tanto de una manera porque nos apoyan, porque están ahí, porque le dan a like, porque invitan. Debo decir que recuperamos el ritmo de incorporación de gente a este canal. Todos los días se suman 50 o 60 personas y hemos tenido días de 100, porque los que nos patrocinan entrando a Patreon, en que yo lo dejo todos los días en la descripción, ya son 135 personas que aportan $1 o $5 para la mejoría de este espacio, que por suerte lo hemos logrado. Pero que ustedes también aportan contenido. A veces yo tengo temas que solo lo aportan ustedes, y le voy a poner este, que me lo acaba de mandar César y que es una información fresquecita. Hubo un tornado en La Habana. Las imágenes que les voy a mostrar son de las 2 de la mañana. Dicen que la autoridad cubana todavía no ha tenido tiempo de evaluar. Miren que las fotos son oscuras, o sea que no hay luz en una parte de la ciudad de La Habana, pero sí se nota la destrucción. Miren ahí, eso fue a la 1:55 de la mañana, pero además miren el agua, o sea que el mar entró en la ciudad de La Habana. Ustedes saben que La Habana, igual que Santo Domingo, es una ciudad costera, pero contrario a Santo Domingo, La Habana no, Cuba es un gran llano. Cuba es un gran llano. Recuérdense que la altura más alta de Cuba es 1000 metros, creo que tiene el Pico Turquino en la Sierra Maestra. O sea que Cuba es un gran llano y por eso parece que el mar entra en La Habana con la facilidad que podía entrar aquí en 2 ciudades dominicanas. El mar entra así en Nagua y en Barahona. Pero no hay todavía una evaluación del gobierno cubano. Nuestra solidaridad de nuevo con los cubanos que están en esa situación. Por otro lado, tenemos el caso de Venezuela, que la verdad es que yo ayer con mucha honestidad dije, diantre, me voy a salir. Ayer yo me sentí hastiada. Una, por la cantidad de noticias falsas, que uno con un poquito de sentido común y la ayuda de Google te mandan una cantidad de fotos de hace 4, 5, 6 años. Pero la realidad es que el pueblo venezolano, que en Venezuela hay una crisis y que el pueblo venezolano está pagando esa crisis. Y yo le decía ayer a unos amigos que son chavistas o maduristas, no sé, que mi impresión es que en Venezuela, Guaidó no es presidente de Venezuela, porque yo no me puedo subir en la mesa aquí y decir, yo soy la presidenta, aunque sea de la Junta de Vecinos, aún no hay que elegirlo. Entonces Guaidó es un presidente ilegítimo, pero Maduro también, aunque sea legal, es ilegítimo, porque yo le voy a hacer una cronología. El gobierno y la oposición venezolana estaban aquí en República Dominicana a principios del año pasado negociando, ustedes lo recuerdan.
Entre el gobierno dominicano y el gobierno venezolano le armaron una camarona a la oposición, búsquenlo, y anunciaron una rueda de prensa para anunciar un acuerdo que no se produjo porque no habían llegado a ningún acuerdo. Se fueron. Maduro convocó a elecciones anticipadas con una oposición dividida como hay en Venezuela. En función de la ley electoral prohibió la participación de quienes tenían más posibilidades y organizó unas elecciones como la hacía Balaguer aquí, sin oposición. Esa es la verdad. Entonces los amigos míos que son chavistas, que me van a llamar por teléfono cuando esto termine, me van a decir que la constitución venezolana permitía, sí, pero cuando aquí Balaguer, fundamentado en la constitución, hizo elecciones, que nada más participó la Jara Burgos, uno entendía que era irregular. Así fueron las de Venezuela. Entonces el gobierno de Maduro es legal, pero no es legítimo. Digo yo, eso es lo que yo creo. Ahora, yo pienso que quien sea Maduro, sea Chávez, sea Diosdado Cabello, sea quien sea, en Venezuela tiene que haber alguien que entienda que se tiene que sacrificar por la gente, porque es que yo le decía ayer a unos amigos que cuando uno ve las importaciones venezolanas, busquen las que están ahí. Venezuela en el último año de Chávez importó 4.000 millones de dólares de medicina. Y el año pasado importó 300. O sea, el abasto de medicina al sistema de salud de Venezuela disminuyó de 4.000 millones de dólares a 300. Entonces, no hay que ser técnico de la NASA para entender que en Venezuela hay una crisis sin precedentes, porque usted nada más tiene que ver lo que ha pasado con el abasto de medicina y de comida y de cualquier cosa. Entonces, en función de yo mantenerme en el poder, eso es lo que yo creo, yo no puedo sacrificar a un pueblo porque yo tengo la razón. Ahora, no me digan que los americanos reconocieron a Guaidó por legitimidad, porque si usted busca los periódicos de hoy, ahí hay otro grupo de gente que está saliendo de Honduras. En Honduras hay una crisis humanitaria. En Honduras es el país de donde han salido 2 oleadas de gente que dice que va para Estados Unidos, huyéndole al hambre y a la violencia y a la delincuencia. Y el gobierno de Honduras es un gobierno ilegítimo igual, en la que el presidente José Orlando Hernández violó la Constitución, hizo exactamente lo que hizo Maduro, pero ese es ultraderecha y corrupto. Yo creo que en el gobierno de Maduro, que se dice de izquierda, también hay muchísima corrupción, igual que el de José Orlando Díaz. Ahora hay una diferencia entre un país petrolero como Venezuela y Honduras. Y entonces el gobierno americano actúa de una manera frente a uno y frente a otro. Averigüen qué reconoció ayer Estados Unidos. Que el presidente José Orlando el presidente Guaidó, el que dijo que él es presidente, cambió la dirección de la empresa Citgo en Estados Unidos. Ustedes saben lo que es Citgo, ¿verdad? Es la petrolera del gobierno de Venezuela. Entonces hay que tener las ideas claras. Los americanos no están reconociendo a Guaidó porque ellos son demócratas, porque hubieran reconocido a Nasrallah, hubieran reconocido aquí cuando Balaguer hizo 10.000 fraudes electorales, incluido el del 90. Pero por Dios, Maduro y el chavismo no pueden condenar a los venezolanos a vivir en la situación en la que están viviendo ahora. Yo busqué en el país la cantidad de venezolanos que ha salido y la verdad es que eso es un drama humano que no hay manera de que continúe. A eso hay que buscarle una salida y tienen que buscársela los venezolanos, ni nosotros, ni Estados Unidos, ni nadie. Son los venezolanos los que tienen que resolver su crisis. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí. Gracias por darle a like,
Gracias por seguir patrocinando este espacio a través de Patreon y nos vemos de nuevo mañana.